Entonces, aquí es donde yo vengo ya con mi investigación. Y mi investigación habla de los lirianos, la primera raza derivada del Adán. Entonces, vamos a ello. Vamos a ello. Los lirianos, la primera civilización humanoide de la galaxia según las corrientes esotéricas modernas. Los lirianos son antigua civilización originaria del sistema estelar de Lira, considerada el origen de muchas de las principales razas humanoides de nuestra galaxia. Bueno, aquí tenemos un poco sobre los lirianos, tenemos arriba la constelación de Lira y bueno, vamos a hablar rápidamente de los lirianos. Eran los antepasados originales de nuestra familia galáctica. Hace muchos miles de años su civilización alcanzó un nivel tecnológico muy alto. Sin embargo, cayó en la discordia y facciones dentro de su cultura. Esas facciones fueron a la guerra y destruyeron mucha de su sociedad. Muchos de estos seres de Lira se fueron en sus naves estelares para colonizar los sistemas de Pléyades, Giades y Vega. Algunos de estos pleyadinos con antepasados lirianos también vinieron a la Tierra durante el periodo de los lemurianos y los atlantes. Los lirianos ahora han evolucionado más allá del conflicto o de etapas guerreras de evolución. Estas otras civilizaciones pueden ser vistas como nuestros primos galácticos, como los habitantes originales de Lira, que tienen un origen en común con los humanoides terrestres, fueron expulsados de ese sistema hace muchos miles de años. Algunos de los habitantes del día presente de esta constelación de Lira son descendencia reptiloide. Entonces ya aquí tenemos algo, mira. La primera humanidad descendiente del Adán fueron los lirianos. Quiere decir que ya también había una contraparte que eran los reptilianos. Eso es lo que te comentaba cuando hablábamos de que de Eva también surgirían otras razas de fuerza, carácter o connotación negativa. Entonces, mucho más adelante, cuando se expandió o bueno, empezó a expandirse Lira, empezó a evolucionar como sociedad, pues fue que pasó lo que pasó, pero ya iremos poco a poco a ello. Durante las guerras de lirianas, que son mencionadas en varias cuentas de contactados, se reporta que un éxodo masivo de humanos dejó el sistema y escapó a las Pléyades, a las Giades, que están a 130 años luz de la Tierra, y en la constelación de Tauro. Eso está en la constelación de Tauro. Y a Vega, que está también en Lira. Esa región, como nuestro propio sistema, es todavía un terreno de batalla entre saurios grises y humanos. Entonces, ¿quiénes son los lirianos? Según estas corrientes, gnósticas y ahorita se le puede conocer, ahorita están mezclando temas de la New Age, y ese tema de la New Age hay que cogerlo con pinzas, porque para mí no todo es New Age. Todo lo New Age simplemente le llaman a lo que es diferente del gnosticismo tradicional o convencional y de lo que propone la ciencia. Según esas corrientes, los lirianos habrían sido una civilización originaria del sistema estelar de Lira, una constelación real visible desde la Tierra cuyo astro principal es Vega. En esas enseñanzas se les describe como la primera civilización humanoide de la galaxia, una cultura muy antigua y el origen de muchas otras líneas humanoides. Entonces vemos acá que es una civilización originaria del sistema estelar de Lira. Se le dice porque allí es donde realmente se originaron, allí llegaron, y lo más probable es que según mi investigación, allí fue implantado esa descendencia, una de las primeras descendencias de ese Adán. ¿Cómo eran físicamente su aspecto? El aspecto completamente humano, estructura entre 1,80 y más de 2 metros,
cuerpos atléticos, cabello rubio o blanco o castaño claro, ojos azules, verdes o dorados, gran longevidad, elevada capacidad intelectual y espiritual. Algunos autores también describen variantes de piel más oscura o rasgos diversos porque no existe un consenso único. Entonces ya vamos viendo algo de las características en su aspecto de los lirianos, muy parecidos a nosotros. Entonces, de ser esto cierto, que yo creo que sí es, ya tenemos un porqué de la apariencia del ser humano, porque no es un secreto que para el buscador, cuando te encuentras con estos libros, estos textos, estas enseñanzas, vemos que el aspecto es muy similar al del ser humano, y eso es porque nosotros somos descendientes de, digámoslo así, de esas razas. Sigamos. El desarrollo social de los lirianos, ¿cómo era su sociedad? Bueno, en la literatura esotérica moderna suelen aparecer como una civilización. Ojo, aquí utilizan la palabra esotérica porque todo lo que no esté certificado por una religión, por un consenso o por una ciencia, entonces ya se le denomina esoterismo. O sea, como es la ciencia que estudia cosas opuestas a lo convencional, a lo que está permitido a nivel religioso y demás. Entonces, suelen aparecer como una civilización organizada en comunidades con gran desarrollo científico, altamente espiritual, respetuosa, libre albedrío. Eso me llama poderosamente la atención porque uno de los contactados que han habido más importantes que proviene, es un contactado pleyadino, es el señor Enrique Castillo Rincón. Él le decían los pleyadinos que ellos respetaban el libre albedrío. Ellos hablaban de dos fuerzas, la fuerza positiva y la otra fuerza, o sea, la fuerza negativa. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que si aquí te dicen que respetan el libre albedrío los lirianos, para mí es una fuerza positiva, no es una fuerza negativa. Ahora, todos los lirianos eran benévolos, digámoslo así. Bueno, ya vamos a ver si es así, pero básicamente ellos sí lo son. Sí lo son. Hasta el momento lo que nos han presentado sí lo son. Orientada al aprendizaje y la cooperación. Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa con Lira, qué pasó con los lirianos. O sea, ¿dónde están ellos? ¿Qué ocurrió con ellos? La batalla que no pudo evitar los lirianos. Una narrativa muy difundida sostiene que hubo una gran guerra galáctica contra civilizaciones reptilianas o draconianas. Como consecuencia, parte de Lira habría sido destruida, muchos lirianos emigraron, fundaron colonias en otros sistemas estelares. Esas colonias evolucionaron con características propias. Obviamente, yo tengo mi hijo se criará, se formará, tendrá bases de lo mío, pero conocerá a una pareja, una consorte. Esa consorte tiene hereda también cosas de su familia y la descendencia va cogiendo un poco los dos y así sucesivamente. Entonces digamos que cambia esa descendencia, es muy normal acá. Entonces aquí ya vemos que hay una guerra, vemos que aparece la fuerza, una fuerza negativa, lo que te hablaba en la anterior. Cuando la descendencia de Adán también, que fue Lira, entonces también con Eva y demás, surgió las otras fuerzas negativas, los reptilianos, Anunnaki, bueno, hay muchas otras, que eso ya provenían de las constelaciones de Draco y todo eso. Y bueno, como a esos les gustaban colonizar mundos, fueron hasta allá, se encontraron con esa civilización, se dieron cuenta que esos no se iban a dejar y que empezaron a hacer batallas. Pero eso no fue de un momento a otro, eso pasó muchos años en los que esa humanidad fue como nosotros, primerizas, fueron ensayo y error, pasaron por muchas reencarnaciones hasta que se dieron cuenta de que, bueno, estaban haciendo las cosas mal, fueron evolucionando a nivel de conciencia, obviamente eso también influye en la tecnología
Y bueno, muy probablemente esas fuerzas draconianas los tenían sometidos y fueron despertando y se les enfrentaron y los sacaron. Obviamente no todos los lirianos salieron bien librados de esto, pero al menos les sirvió para liberarse. Hay unos otros que no se pudieron liberar, y eso conllevó a que también, como aquí en nuestro planeta, como pasa con los soldados, con los prisioneros de guerra que cogen y experimentan con ellos, bueno, allá muy probablemente experimentaron con ellos, hicieron que algunos se voltearan para el bando de ellos, y ahí pueden surgir otras razas, que ya lo veremos mucho después, porque también hay razas negativas que surgieron de acá, pero no es porque quisieran, sino porque desafortunadamente cayeron en eso, pero las gran mayorías se libró, se fueron a otros lados, tuvieron sus tierras y bueno, evolucionaron a otras razas, dieron lugar a otras nuevas razas. Y ya, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces con los pleyadinos? Bueno, ya vamos a hablar de los pleyadinos, pero ¿qué pasó con los lirianos después de esta guerra? Bueno, ya vamos a ver qué pasó con ellos. Ahora, algo muy importante, esta historia no procede de textos antiguos, es una construcción moderna difundida por diversos autores y canalizadores. Entonces, eso quiere decir que hay libros escritos a través de canalizaciones que nos dan a conocer de estas guerras. No he sabido, busqué contactados, no encontré ningún contactado de Lira, pero sí sé por medio de los pleyadinos, que ellos provienen de una parte de Lira, entonces son positivos y hablan de una guerra que hubo también. Entonces eso puede ser muy cierto. Ahora, ¿cuál fue la descendencia de los lirianos? Esas civilizaciones que de producto de esa guerra se tuvieron que ir, bueno, digámoslo así, llegando a otros planetas, y consecuente a eso, pues formando nuevas civilizaciones. Entonces ahí tenemos a los pleyadinos, los sirianos, los veganos, arturianos, andromedanos y otras razas humanoides. Los pleyadinos procedentes del cúmulo estelar de las Pléyades, los sirianos originarios del sistema estelar de Sirio, los veganos del sistema estelar de Vega en la constelación de Lira, los arturianos del sistema estelar de Arcturus y los andromedanos de galaxias de Andrómeda. No todos los autores aceptan exactamente este mismo esquema. Como te indico, todo eso esa investigación que te traigo es producto de una investigación, una recopilación, y lo que tomo de todo ello, y para mí me parece lo más acertado. No hay un relato de un contactado más allá de libros escritos por personas que tienen canalizaciones con esa verdad. ¿Qué simboliza? Bueno, en el título me equivoqué. Eso era de un tema que tenía anteriormente que trae al canal. Me equivoqué en el título, no lo corregí, pero bueno, ¿qué simboliza todo el tema de los lirianos en nuestro, bueno, en la creación? ¿Qué tienen que ver ellos? ¿Cuál es la representación liriana? Bueno, en esas corrientes los lirianos suelen representar el origen de la experiencia humanoide, la creatividad, la expansión de la vida, la libertad y la búsqueda del conocimiento. Entonces, ¿te suena familiar esta parte? ¿Te suena familiar esa parte? La búsqueda del conocimiento, la libertad, la expansión de la vida, la creatividad, el origen de la experiencia humanoide. Porque tienen algo muy humano como nosotros. Tienen algo muy humano. O sea, prácticamente viven su vida pero basado en la búsqueda del conocimiento, y eso los lleva a la evolución por ende. En eso estamos nosotros actualmente al ser humano. Por eso hoy en día hay muchos despiertos. Entonces, ¿te sientes identificado con lo que representa las características de los lirianos? ¿De cómo eran? Ahora, muchas de las investigaciones que traigo se puede sacar de diferentes fuentes en las cuales te traigo referencia. Son libros que hablan de los lirianos, no existe un manuscrito antiguo dedicado a ellos, la mayor parte de la información proviene de literatura esotérica
yo no la considero como tal, pero pues en el contexto en que esos libros van, tiene un poco de esoterismo. Entre las obras más citadas se encuentran The Priest of Lyra, escrito por Lisa Royal Hall, en colaboración con Kate Priest. Es probablemente el libro más influyente sobre este tema. Describe el origen liriano, la expansión galáctica, las guerras, las distintas líneas estelares. Muchos autores posteriormente toman ese libro como referencia. Luego tenemos a Visitors from the Within, también de Lisa Royal Hall. Amplía la información sobre genealogías galácticas y distintas civilizaciones. Tenemos a Bringers of the Dawn, de Bárbara Marciniak. Se centra principalmente en los pleiadianos, pero incluye referencias a un origen común y antiguas migraciones estelares. Recuerda que los lirianos, cuando tuvieron la guerra con los reptilianos, esos seres negativos, pues emigraron. Entonces ahí te hablan de esa migración. Earth. Bárbara Marciniak también desarrolla ideas sobre la evolución espiritual de la humanidad y supuestos vínculos con distintas civilizaciones estelares. Y Voyagers 1 de Ashayana Daen presenta una cosmología muy extensa con múltiples razas y genealogías. Sus planteamientos difieren considerablemente de otros autores y no existe un consenso dentro del propio ámbito esotérico. Los dos primeros libros y el tercero, o sea, los tres primeros libros fueron los que más me dieron pie para investigar y que lo que dice tiene un poco de acierto con como me lo presentaron los pleyadinos al contacto de Enrique Castillo cuando menciona algo de los lirianos. Entonces, esas características que hablábamos acá, de que eran, mira, respetaban el libre albedrío, que muy espirituales, el desarrollo tecnológico, porque los pleyadinos también lo son. Entonces, eso para mí todo eso proviene de esos libros, de esas investigaciones, parte de ello, y tiene mucha razón. Dice que lo tuvo Lisa Royal Hall como una canalización, como si fuera una especie de medium. ¿Esto es una práctica hoy en día positiva? Para mí no lo es, pero yo no descarto de que psíquicamente ellos se contactaron a través de ella, le dijeron, podemos hablar contigo psíquicamente. Ellos dijeron sí, porque recuerda que ellos respetan el libre albedrío. Lisa dijo sí, dale, y bueno, tuvieron varias sesiones. Eso es algo que yo voy a dejar así, como abierto, no voy a descartarlo, porque nadie sabe qué fue. Las canalizaciones, si yo me pongo y me siento, por ejemplo, con cartas a hablar y empiezo a, no sé, a invocar entidades, lo más seguro es que invoque entidades negativas, no positivas. ¿Por qué? Porque yo en mis investigaciones, en los libros que he leído, he aprendido que o sea, tú es como yo querer llamar al espíritu del Cristo. No va a venir. Cristo está en otra dimensión y él no vino a enseñarnos prácticas de invocación. Entonces, estoy llamando a esa otra entidad que está ahí esperando el llamado no positivo y para hacerme algún daño. Entonces, esa es mi interpretación. Esa canalización, tal vez ella lo haya... Toca ver, coger con lupa cómo hizo la canalización, pero tal vez pudo haber sido psíquicamente que, digamos, la contactaron a nivel psíquico. Y ella lo puede interpretar como algo canalizado. Ahora, si ella lo ve como ella se sentó y empezó a meditar y llamarlo, bueno, eso ya toca verlo. Pero lo que sí me llama poderosamente la atención es cómo las características son muy similares a lo de los pleyadinos, lo que Enrique le han dicho a Enrique Castillo Rincón, y una parte de lo que le dijeron a Billy Meyer también, porque considero que no todo lo que Billy Meyer dice sobre las características de los contactados son así, porque también fue contactado por razas negativas. Ahora, puede que Lisa Royal haya canalizado, haya hablado con entidades negativas, pero también con positivas por medio de el contacto psíquico. Entonces, ahí yo lo dejo abierto. Yo tomo lo bueno de esto y lo que no lo traje acá.
pero igual hago referencia a los libros porque es bueno que tú sepas sobre esos libros. Nadie tiene la verdad absoluta, la verdad es una sola, hay que buscarla. Y bueno, ¿y qué pasó con los lirianos? ¿Qué pasó con los lirianos? Después de que se expandieran y bueno, bien sabido, porque no de ellos no han habido contactados, como te indico. El contacto más cercano ha sido el que habla Alicia Royal. Pero entonces, ¿qué pasó con ellos después de la guerra aquí de los reptilianos y demás? Ellos emigraron, bueno, siguieron evolucionando. Y como fueron la primera raza, ellos, amigos míos, pues simplemente, posteriormente, ellos nos enseñarían, ellos enseñarían a su descendencia en el tema de los 7 pasos, los 7 días de creación, los 7 pasos motores y gestores, donde siguieron su evolución a ser los primeros, la primera raza. Imagínate de cuántos millones de años luz estamos hablando, que ellos ya se encuentran en el séptimo, ya están en la séptima escalón, en el séptimo paso, en el séptimo ciclo. Ya son seres luz prácticamente. Y ya como te he hablado en videos anteriores, nosotros nos encontramos en el segundo escalón, en el segundo ciclo, en el segundo paso motor y gestor o segundo día creador. Entre cada aproximadamente, dicho por la hermana de Enrique, por la hija de Enrique Castillo, son 25.000 años aproximadamente. 25.000 años o 25 millones, ahorita no lo tengo muy presente, creo que son 25.000 años de un ciclo a otro, de un día a otro, de un paso motor y gestor hacia otro. Eso es mucho tiempo. La humanidad tiene, imagínate, un tiempo de vida 120 y a veces llega a los 80, ya estamos fritos. Entonces, los lirianos, amigos míos, estamos hablando de millones de años. Ya es los originarios, los que ya se libraron de las guerras de Lira, de, bueno, todo lo que vimos acá. Ellos ya se fueron, ya evolucionaron, superaron a esa gente. De hecho, esa gente ya fueron domados. Esos dragoncitos que tú ves acá, la fuerza negativa, fueron domados por los lirianos. Fueron domados por los lirianos. Y luego esas guerras se trasladarían hacia luego a las siguientes civilizaciones que también se han librado. Todas se han depurado y solo nosotros como seres humanos son los que ya nos resta hacer ese último trabajo. Por eso nosotros nos encontramos acá. Según palabras de los mismos pleyadinos, están creo que en el cuarto o quinto día. Y nosotros estamos acá. Y ellos están acá ayudándonos. Y luego nuestro deber también hacer lo mismo. Pero entonces, amigos míos, ese es el destino de ellos. Ellos ya como humanidad, materia, ya no son. Ya ellos, la primera humanidad derivada del Adán, ya se iluminada, se depuró de pensamiento, palabra, todo. Y para adelante. Y ese es el legado que nos está dejando nosotros. Hay muchas otras razas que ya voy a traer luego acá. Vamos a ir en el orden que yo considero que fueron saliendo. Y luego ya vamos viendo cómo cada una está cumpliendo este ciclo. Porque quien hasta el momento nos ha hablado de ese ciclo son los pleyadinos. Y ya luego iremos a ello porque es muy, muy importante. Y hay muchos documentos heredados de los pleyadinos más que todo y de otras razas que no sabemos quiénes son, quisieron estar en el anonimato, que nos hablan de la reencarnación y de los ciclos que el ser humano debe vivir. Entonces, muy interesante. Puedes leerte las referencias de esos libros que te digo, esos libros, porque es interesante, por ejemplo, como el de Prince of Lyra también habla de la reencarnación y los ciclos del ser humano. Quiere decir que los lirianos también
creen eso y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si la descendencia de los lirianos son los pleyadinos, pues los pleyadinos nos trajeron esa información que aquí te estoy mostrando, amigos míos. Por eso te digo, hay que tomar lo bueno, no quedarse con lo malo. Leer, tomar lo bueno, analizar. Hoy en día es mucho más sencillo si de pronto te cuesta leer. Coge un libro, el libro que te interese, todas esas referencias, pásalas por el filtro ChatGPT que te hable, que te resuma. ¿De qué trata ese libro? Y así puedes avanzar. Ahora, si el libro te llama poderosamente mucho la atención, entra y léetelo. Pero con eso puedes hacer ese resumen que te da la IA hoy en día, te ayuda a ti para saber si es bueno o no. Tú tienes unas bases, tu corazón también te dirá si eso va a resonar contigo o no. No necesitas más. Pero la verdad, amigo, es una sola. Así que como conclusión, yo solo te digo lo siguiente. Esto es producto de mi investigación, es una pieza de mi rompecabezas, por lo que no es la verdad absoluta. La verdad es una sola y es tu deber buscarla. Yo solo siembro la semilla que hará que despiertes en tu yo dormido esta verdad. Te doy ese empujón para que despiertes y transformes tu vida, pues solo tú eres el único que podrá hacer esto realidad. O te liberas o permaneces atado a las cadenas de la ignorancia, que es lo que quieren las fuerzas negativas. Atentamente, Carlos Rodríguez de Despertemos Juntos. Así que, amigos, sin más preámbulos, si te gustó este video, si te gustó mi investigación, mi propuesta, te invito a que le des un like, te suscribas, actives la campana de notificación, le des un fuerte me gusta, amigos míos, compartas, porque eso es importante. No estamos solos. Eso es, acuérdate que ya hace poquito, hace 2-3 meses se desclasificaron y los archivos ovnis por parte del Pentágono y todo eso, ya lo hablamos aquí con nuestro amigo Simón del canal Proyecto Orión. Y bueno, yo te estoy trayendo aquí ahora la propuesta de las razas que hay. Y bueno, de lo que he visto y de lo que se ha mostrado en la desclasificación, podría decir que algunas son ciertas, algunas avistamientos son ciertos, otros son muy cuestionables, pero esas naves que se han dejado ver no son de las fuerzas positivas, sino las fuerzas negativas, muy seguramente de los grises. Pero bueno, ya llegaremos a esas fuerzas, a esa raza, poco a poco, porque hay que investigar. Yo no tengo ya todo investigado, no. Por eso me he tomado mi tiempo, porque esto conlleva a revisar si que lo que te voy a traer está bien o no. ¿Me puedo equivocar? Claro, mucho. Pero estoy tomando el riesgo de hacerlo. Y como te digo, tomo lo positivo, y lo positivo que me deja el tema de los lirianos es que son una fuerza positiva. Una fuerza positiva, porque esto me llama muy poderosamente la atención. Respetan el libre albedrío. Aquí, respetuosos del libre albedrío. Para mí eso ya es poderoso, porque hay unos pleyadianos realmente, y ellos han abducido y se han llevado a la gente. Eso no es respetar el libre albedrío, eso es gente que se está haciendo pasar por pleyadinos, pero no lo son. Los grises hacen eso, abducen, no están respetando el libre albedrío. Y aquellos que te digan, no, que es que hay grises buenos, yo hasta el momento lo que he leído, he visto dentro de mi genealogía de razas extraterrestres que hay grises buenos. Yo no estoy 100% de acuerdo. ¿Por qué? Porque la esencia de ellos proviene de un organigrama negativo. Pueden ser menos malos, pero a la final son malos. ¿Me puedo equivocar? Sí, pero amigos, eso es, o eres bueno o eres malo. No puede ser intermedio, porque digamos que tú eres intermedio. Entonces estás con la dualidad. Hoy eres bueno y mañana eres malo. Y es lo que nos pasa hoy en día. Si tú eres bueno, te equivocas. Pero sabes que esa equivocación no es que seas malo. El que es malo es malo. Y punto. ¿Quién es malo? Las fuerzas negativas que están jodiéndonos. ¿Quiénes son buenos? Los que quieren ayudarnos a que
abramos los ojos. No me quito, no te quito más tiempo, discúlpame, ya me había despedido, pero bueno, es un tema muy amplio. Amigos, nos vemos en el próximo video. Chao.